Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro ciclo semanal recientemente inaugurado, donde dedicamos unos breves minutos en la semana a concentrarnos y a estudiar de manera más contemplativa ciertos pasajes de las escrituras o ciertos conceptos, ciertas ideas provenientes de la sabiduría revelada y, bueno, intentar hacer ese estudio algo vivencial, algo que genere una experiencia y sobre la base de esa experiencia podamos tener fe, ya que la fe en última instancia es la confianza que surge de la experiencia, la confianza firme, innegable, que surge de una experiencia igualmente innegable. Pero para eso necesitamos tener experiencias. Entonces el abordaje de la escritura va desde ese lugar, un diálogo profundo con alguien más que está del otro lado. La escritura no es algo, sino que es alguien intentando comunicarse conmigo y debo abordar el estudio del Shastra, los textos sagrados, como una relación, como el desarrollo de un vínculo. Así como concibo el desarrollo de un vínculo con cualquier persona, la escritura sagrada no es una excepción a la regla. Así que estamos tratando de compartir estos momentos por semana para ejercitar esta función y para ocuparnos en Swadhyaya, lo que se recomienda en las escrituras. El estudio escritural que al mismo tiempo invita a la introspección personal interna. Cómo y por qué determinadas secciones de los textos sagrados me impactan. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Cómo este mensaje se aplica de manera única y repetible a mi situación específica? Es uno de los desafíos principales al estudiar el texto sagrado, personalizar el texto sagrado. El texto sagrado está allí hablándole a la humanidad, es un mensaje de aplicación universal, todo el mundo puede conectar con ello, pero al mismo tiempo el mensaje de las escrituras tiene una capacidad y una manera única e irrepetible de llegar a mí, a ti, a cada uno de nosotros de manera muy, muy particular de acuerdo a donde nos encontramos en nuestro viaje de vida. Es muy importante preguntarnos eso en este caso. Por ejemplo, en el caso de hoy vamos a dirigirnos a un verso del Padma Purana. Como dijimos, estamos intentando explorar ciertas secciones no tan conocidas del Shastra. Estamos tratando de desenterrar algunas joyas que no suelen estar tan a la vista en la mayoría de nosotros y explorarlas. Explorarlas con curiosidad, con apertura, con oración, con humildad. Entonces este verso del Padma Purana que vamos a ver hoy es Padma Purana 6, 283, 38. El verso dice Swadhikaram nirikshaiva karma kuryat atandritaha. Y la traducción de este verso dice: quien está libre de pereza debe emprender la acción solo después de haber considerado su elegibilidad o adhikara. Aquella persona que está libre de pereza, en otras palabras, aquella persona que está dispuesta a actuar, ya que la pereza es aquello que no nos permite ocuparnos en acción, ni siquiera ni dar el primer paso. Aquel que está libre de pereza debe emprender la acción, debe ocuparse en acción, solamente luego de haber considerado cuidadosamente cuál es su adhikar, cuál es su elegibilidad. Su adhikaram nirikshaiva. Entonces, una persona que es atandrita, el sánscrito de este verso, aquella persona que no es perezosa, karma kuryat, debe ocuparse en karma o en acción, swadhikaram nirikshaiva. Nirikshaiva significa habiendo considerado, habiendo ejercitado vivek. En sánscrito vivek significa discriminación o discernimiento. Swa adhikara. ¿Cuál es mi adhikar? Adhikar significa elegibilidad. Elegibilidad significa qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo. Hasta dónde debo, hasta dónde no debo. No solamente determinar si algunas acciones me quedan muy grandes, sino también determinar si estoy ocupado en acciones que ya me están quedando muy chicas y que debo dar un paso hacia algo más profundo, más maduro, más desafiante. O en algunos casos lo opuesto. Si estoy insistiendo e intentando ocuparme en algo que no me corresponde, que es demasiado para mí, por X razón. Muchas veces queremos
impresionar a otros, impresionarnos a nosotros mismos, no sentirnos tan mal con nosotros mismos y mostrar ante la sociedad y ante los demás y ante nosotros algo que no somos, porque hay una falta profunda de autoaceptación. En gran parte este verso indica, promueve la autoaceptación, promueve una sana autoestima, una sana aceptación de uno mismo. Establece tu adhikar, básicamente significa sé tú mismo, no trates de ser otro, no trates de imitar, no trates de ponerte máscara, de forzar, mostrarte mejor de lo que eres, mostrarte más perfecto de lo que eres. En un sentido, estas líneas milenarias de los Puranas, en un sentido tienen más y más aplicación que nunca hoy en día, con dinámicas como las redes sociales, en donde todo el mundo está a través de filtros, a través de diferentes eh, herramientas, intentando mostrarse más bellos de lo que son, ¿no? Con la cara más estirada de como la tienen, con un color, con un maquillaje, expandiendo los ojos, el color de cabello, tantas cosas. Estamos tratando de dar una imagen al mundo que no es congruente, que no es coherente con quiénes somos, ¿no? No solamente imagen física, sino cómo me siento, cómo me veo, qué hago en mi vida. En lugar de promover una autoaceptación y en lugar de promover que ya estamos siendo aceptados, que ya estamos siendo amados plenamente por Krishna, que ya el Ser Supremo nos ha cobijado plenamente, por lo tanto, estamos siendo aceptados por la persona más importante. Eso es qué mejor fórmula para la autoestima. La persona más significativa, más bella, más talentosa, más atractiva, más carismática, más todo, ya me ha aceptado del todo tal como soy, ya me está amando infinitamente donde quiera que me encuentre hoy y ahora. Por lo tanto, no necesito, o sea, sobre la base de esa aceptación me inspiro a cambiar y a mejorar, eso sí, pero no necesito forzarme a ser alguien que no soy para impresionar, para que otros me quieran, para que otros me acepten. Eso tiene más que ver, como decíamos siempre, con encajar, más que con pertenecer. Entonces, una y otra vez en las escrituras encontramos este énfasis, trata de ser tú mismo. El Bhagavad Gita en el capítulo 3, Krishna enfatiza a Arjuna, trata de obrar de acuerdo a tu naturaleza adquirida. Es otra manera de hablar de adhikar aquí. Adhikar no solamente significa nivel de avance espiritual, sino también naturaleza psicofísica adquirida y por ende una vocación que sea saludable para esa naturaleza que tengo, que he adquirido. Una vocación que sea congruente, de vuelta, coherente con mi naturaleza adquirida. Muchas veces ciertos practicantes no tienen muy en claro, bueno, ¿cuál es mi naturaleza adquirida? ¿Cuál es mi vocación? No lo tengo en claro y quizás una manera de empezar es dejar en claro cuál no es mi vocación, cuáles son aquellas actividades que no me veo haciendo claramente. Y quizás empezamos por un lado más negativo. Esto es lo que no soy, esto no lo quisiera hacer. Y gradualmente nos vamos acercando a algo más positivo, pero es muy importante. Krishna en el Gita le dice a Arjuna, prefiero que te ocupes en tu deber imperfectamente que te ocupes en el deber de otro a la perfección. Es una línea muy poderosa que debemos tratar de interiorizar lo más posible. Allí Krishna básicamente está diciendo, sé tú mismo, aunque seas imperfecto. Krishna no está buscando perfección, Krishna está buscando honestidad. Sé tú mismo, sé honesto, imperfectamente. Más que ser perfecto, pero no ser tú mismo. Eso no es perfección. No eres tú mismo y por ende no es perfección. Ahora, si yo soy perfectamente honesto en toda mi imperfección, esa es el tipo de perfección más deseable, ¿no? Porque muchas veces la palabra perfección puede volverse toda una causa de trauma, de ansiedad, ¿no? Tengo que ser perfecto, quiero ser perfecto, tengo que llegar a la meta y esta es la perfección. Y se vuelve una competencia, un asunto de ego, una cuestión de falta de aceptación total y algo que nunca ocurre, algo totalmente agotador. Entonces sí, hay una perfección. Trata de ser perfectamente honesto acerca de tu imperfección. Básicamente esa es la idea de este verso del Bhagavad Gita que acabo de citar en relación al verso del Padma Purana que estamos viendo aquí, que básicamente dice lo mismo. Primero, no seas perezoso, entiende la necesidad de actuar, trata de elevarte por encima de Tamaguna, que no, de la inercia, pero antes de actuar, no seas rayásico, ¿no? Inercia, Tamaguna implica inercia, no acción. Rajaguna implica acción. Sattva Guna implica discernimiento previo a la acción. Entonces, en este verso del Padma Purana se incluyen las tres gunas en un sentido: Tamas, Rajas
y sattva. Tamas, pereza, inercia, oscuridad, no acción, inacción. Inacción tamásica, no la inacción virtuosa de la que Krishna habla en el Gita. Luego karma, acción. Rajas, dinamismo, acción, productividad. Pero probablemente una acción no tan discernida, no tan informada. Y sattva implica establece tu adhikar previo a la acción. Si haces eso, vas a actuar en base a tu naturaleza, en base a tu adhikar, y eso es sattva. El Bhattan diría, sue adhikare janishta saguna parikirtita. Lograr establecer cuál es tu adhikar es verdadera virtud, o en las palabras de Bhaktivinoda Thakur, verdadera belleza. Actuar de acuerdo a quién eres, actuar con autoaceptación, es algo hermoso. Aunque algunas personas no lo entiendan, aunque ciertos círculos sociales te presionen a ser perfecto, a mostrar una máscara de algo que no eres, allí no perteneces porque allí uno nunca puede pertenecer. Porque el precio a pagar es dejar de ser yo mismo. Y en el momento que dejo de ser yo mismo, ya no puedo pertenecer, solamente puedo encajar. Y por más que encaje o crea que encaje, eso es algo que nunca satisface al ser. Pertenecer, profundamente ser aceptados con lo que somos, con nuestras dudas, con nuestra rotura interna, con nuestras cicatrices, con nuestro dolor, con nuestra imperfección. Es algo mucho más realista, mucho más profundo e íntimo, ya que todos tenemos eso. Entonces, Krishna, el Bhagavad Gita, aquí este verso, el Bhatma Purana, el verso que cité del Srimad Bhagavatam, todos estos versos están concentrados en una misma dirección. Acepta tu adhikar, acepta tu elegibilidad, acepta tus capacidades. No trates de ser más de lo que eres, no trates de ser menos de lo que eres. Trata de ser quien eres. Por simple que suene, no es tan fácil, porque eso implica trata de aceptarte. Y sobre la base de esa aceptación, paradójicamente, como Carl Rogers diría, únicamente vamos a poder cambiar si primeramente nos aceptamos tal como somos. Si no logro establecerme en un punto de autoaceptación básica como fundamento, no puedo cambiar nada. Pero una vez que me acepto por completo, no voy a quedar allí estancado, no va a ser una invitación a la complacencia o a la pereza que aquí se nos anima a salir, sino sobre esa base de aceptación puedo cambiar, puedo mejorar, puedo crecer, puedo desarrollarme. Pero primeramente, aceptarme. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Siempre va a haber alguien que tiene más capacidades, siempre va a haber alguien que tiene menos capacidades, pero no tiene ningún sentido compararnos con el otro. Como dice el dicho, el pasto siempre se ve más verde al otro lado del cerco. Pero compararnos con otra persona es absolutamente una fórmula de neurosis, ya que nadie es exactamente igual al otro. Entonces, ¿qué sentido tiene compararme con alguien si cada cual es absolutamente diferente a la otra persona? ¿De qué punto el otro es un punto de referente? Obviamente podemos aprender y recibir, pero comparar la situación de vida de cada uno, las capacidades, las cualidades, cuando cada ser es único y irrepetible, no tiene sentido alguno. Entonces, más que compararnos con otros, podemos compararnos con nosotros mismos hoy y el día de ayer y ver el día de hoy qué podemos hacer para avanzar un paso y seguir creciendo de manera gradual, de manera sostenible. Pero todo eso sobre una base de aceptación, de lograr ver y aceptar dónde estamos y tratar de sinceramente y honestamente ocuparnos en nuestro dharma, nuestro deber, en nuestra vocación, en nuestro llamado, tan claramente como lo podemos ver, con errores incluidos. Siempre va a haber errores. Krishna dice en el Gita, ¿no? Todo error, toda actividad, está cubierta de algún tipo de error y falla. Pero los sabios, no es que por ello los sabios dejan de actuar, no. Más bien actúan con esta sinceridad, con esta honestidad, sabiendo que con el paso del tiempo todo se irá purificando, todo se irá redimiendo. Así que ese es el mensaje del día de hoy o de esta semana para que podamos reflexionar juntos acerca de esta sección del Padma Purana, Swadhikaram Nirikshaiva Karma Kuryat Atandrita. Quien está libre de pereza, quien está más allá de esta versión de Tamaguna, debe emprender la acción Rajaguna de manera sátvica, y eso es después de haber considerado la elegibilidad o la elegibilidad de uno, la adhikar. Entonces culminemos este encuentro nuevamente tratando de internalizar la lección, de volverla personalizada, de sentir que el Shastra me está hablando a mí, que estamos conversando con la escritura, y preguntándome, ¿dónde me encuentro en este sentido? Rajas, sattva, rajas, tamas, pereza,
acción pasional, sin discernimiento o discriminación. A veces estamos en un lugar, a veces estamos en otro. ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Y qué tanto me estoy aceptando? ¿Qué tanto estoy tratando de dejar de ser yo mismo para encajar, para ser aceptado por una falta de autoaceptación? ¿Qué tanto estoy dedicando un tiempo o qué tanto puedo dedicar un tiempo para entrar en ese espacio, saberme y sentirme profundamente aceptado por Krishna, por el Ser Supremo, profundamente amado y querido por tantos amantes incondicionales que representan el amor de Dios en este mundo? Tomémonos unos momentos antes de seguir con nuestro día para reflexionar al respecto. Si hace falta, podemos escribir nuestras conclusiones, podemos dedicar unos momentos para orar, para meditar, para traer gracia que nos ilumine y que nos ayude a poder trasladar todo esto a nuestro día a día. Así que gracias por la presencia y la atención y nos estamos viendo para nuestra próxima sesión, próxima semana.